Buenas noches, queridos hermanos. Una alegría estar junto a ustedes en este tiempo compartiendo la palabra. Aprovecho este espacio para manifestarle lo mucho que lo queremos, lo mucho que los extrañamos y las ganas que tenemos de volver a vernos físicamente. Como sabemos, es raro vernos a través de la pantalla encuadrados, pero bueno, el Señor así lo quiso. Por eso en este tiempo vamos a seguir con el estudio de la palabra. Como ustedes saben, el miércoles pasado iniciamos este estudio, César nos las presentaba, y la parte que nos toca hoy va a ser la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo del 6 al 10. Y antes de iniciar con la lectura, de ahondar en cada uno de estos versículos, vale recordar a quién estaba dirigida esta carta, esta epístola. Sabemos que la escribió Pablo y estaba dirigida a los habitantes que vivían en Galacia. Sabemos que luego que Pablo se va a convertir, él va a iniciar, después de un tiempo va a iniciar viajes misioneros. En su primer viaje misionero, él va a transitar por aquella región, por Galacia, y va a predicar las buenas nuevas. En ese tiempo que él estuvo ahí, fue fundando iglesias. Por eso sabemos que esta carta está dirigida a nuevos creyentes. Ahora sí podemos iniciar leyendo. Vamos a leer el 6 y el 7. Va a decir el 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Vemos cómo Pablo inicia, después de su presentación, inicia esta carta, y yo me fijé en otras cartas cómo iniciaba él después de las salutaciones. Y vemos que, si me acompaña a Romanos 1:8, va a decir: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esta fue la carta que iniciaba a los romanos. 1 Corintios 1:4 también, si me acompañan, va a decir: gracias a Dios, a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y en 2 Corintios 1:3, como venimos diciendo, después de que él se presenta, después de las salutaciones, va a seguir con esto. Va a decir: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. Y nos encontramos con Gálatas 6, que va a ser una forma muy severa, pero no por que Pablo se había levantado de mal humor, porque Pablo había tenido un mal día, sino porque esta situación que estaba pasando en aquella región lo ameritaba. Estaban pervirtiendo, como acá dice el versículo, el evangelio. Estaban predicando un evangelio diferente. ¿Y quién estaban predicando un evangelio diferente? Aquellos judaizantes. Mientras Pablo seguía con su ministerio de llevar la palabra a otros lugares, se estaban introduciendo aquellos judaizantes, y no solamente se estaban introduciendo a la iglesia, sino que estaban predicando, estaban enseñando un evangelio diferente. Sabemos que hay un solo evangelio, sabemos que contamos solamente con el evangelio de la gracia. Por eso me imagino a Pablo midiendo sus palabras, por esto que estaba ocurriendo en aquella región. Él quería decir las cosas como eran, pero no me imagino a Pablo buscando las palabras correctas para no sonar tan directo. Pero me imaginaba a Pablo viviendo esto, lo que estaba pasando, y verlo desde otra habitación, y ver a la gente que estaban yendo por otro camino. Tal vez estaban presentando el evangelio, porque sabemos que aquellos judaizantes no estaban diciendo que Pablo
decía mentiras o no era así lo que decía Pablo. Decían que Pablo lo que predicaba no era suficiente, que ellos aparte de ese evangelio de la gracia tenían que añadirle la ley. Por eso es que estaban pervirtiendo la ley, porque estaban queriendo hacerle creer a aquellos gálatas que además del favor de Dios, además de Cristo, nosotros teníamos que seguir cumpliendo, aquellos gálatas tenían que seguir cumpliendo con la ley, tenían que seguir cumpliendo tal vez con circuncidarse. Por eso Pablo va a hacer tanto hincapié y se va a enojar con razón, porque estaban pervirtiendo aquel evangelio que él le había presentado cuando estuvo por Galacia, y quería hacerle saber que no era así, que aquellos judaizantes estaban llevándole para otro camino. Querían hacerlo convertir de la esclavitud que ellos ya habían salido, aceptando a Cristo como único Salvador, a querer implementarle, además de la salvación, leyes que tenía que, además de creer en Dios, tenía que circuncidarse, además de creer en Cristo, tenía que cumplir una serie de requisitos, y seguir poniendo méritos humanos, cuando nosotros bien sabemos que no es así. Cuando nosotros hablamos o nos hablan del Evangelio de la gracia, bien sabemos que no hicimos nada para obtener aquel regalo de parte de Dios, que fue su Hijo, aquel amor plasmado en una cruz. Por eso Pablo va a seguir en los próximos versículos diciendo que el que predica otra cosa que no le había predicado Pablo, va a ser anatema, va a ser maldito. Era muy severo lo que estaba pasando en aquella región. El 8 va a decir: mas si aún nosotros o un ángel del cielo o anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y varios comentaristas van a decir que Pablo va a poner este ejemplo hipotético, que también es improbable, para que entiendan aquellos gálatas, que no importa quién viniera con sus credenciales, no importa cómo su presencia, solamente importaba que sea predicado el Evangelio de Dios, el Evangelio de la gracia, que solo importaba que la verdad de Dios sea revelada a través de Cristo, y que si no era así, iba a ser anatema, iba a ser maldito aquel que predicara otra cosa. Va a seguir el capítulo 9, dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Va a seguir siendo hincapié Pablo acá en este tema: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo acá estaba diciendo que todo aquel que trata de mezclar la ley y la gracia quedaría bajo el maligno, porque estaría pervirtiendo el evangelio de Dios. Aquellos judaizantes querían hacerle creer a los de Galicia, que tenían, a los gálatas, que tenía algo que ver en el plan de Dios. Y esto así pervirtiendo el mensaje, ¿no? Y yo me recordaba esta historia, la historia de Caín y Abel. Ustedes pensarán qué tiene que ver la historia de Caín y Abel con lo que estaba pasando en aquel día. Y vamos a recordar un poquito esta historia. Sabemos que está en el Antiguo Testamento. Después de leer Adán y Eva, podemos encontrarnos con estos personajes, Caín y Abel, que eran hermanos. Ellos se dedicaban a dos cosas diferentes. Caín, él se dedicaba a trabajar la tierra, y Abel se dedicaba a ser pastor de ovejas, y ambos deciden llevar la ofrenda a Dios. La palabra va a decir que Caín le va a llevar fruto de la tierra que él trabajaba, y que se va a forzar para traer aquellos frutos, aquellas hortalizas, pero el Señor no se va a agradar de su ofrenda ni de su cosecha. En cambio, Abel va a traer una borrega de las mejores que tenía, y se la llevó a Dios, y Dios, va a decir la palabra, que se agradó
de Abel y de la ofrenda de Abel. Y como antes decía, ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver esa historia con lo que se está viviendo acá? Y esto va a hablar, esta historia, déjenme verlo así, esta historia va a hablar de lo que estaba pasando en aquel tiempo. La ofrenda de Caín va a representar el esfuerzo humano, todo lo que tuvo que hacer Caín para llevar aquella ofrenda ante Dios. Tuvo que cavar la tierra, tuvo que sembrarla, tuvo que regarla, tuvo que extraer aquel fruto. Y la diferencia de Abel es que le trajo un cordero. Y esa fue lo que le agradó al Señor. Al Señor, la única ofrenda que le agradó fue la de Cristo, aquel cordero. Y por eso quiero traer a esta noche, quiero traer esta reflexión. Que hermanos, nosotros no, como Abel, teníamos eso y se lo entregamos a Dios. Y no como Caín, que intentó trabajar, intentó poner de humanidad aquello humano para intentar agradar a Dios llevándole esa ofrenda. Tal cual fue así como Cristo fue gustosamente a la cruz. Por eso quería traer en esta noche esta reflexión. Hermano, hermana, no tenemos nada que ofrecerle al Señor. Solo nos queda agarrarnos de aquel evangelio, de aquel Cristo resucitado, de aquel regalo inmerecido. Y va a terminar el pasaje con el versículo 10, va a decir: pues busco ahora a favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y déjame decirte, hermano, que si vos intentás predicar este evangelio de Cristo, esta buena nueva, déjame decirte que no a todos le vas a caer bien, que vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque la gente siempre quiere tener algo que ver. Como veíamos en este pasaje, nosotros no tenemos nada que ver con la salvación, nosotros no tenemos nada que ver con aquel regalo inmerecido. Y cuando vos le vas a presentar el evangelio, las buenas nuevas, a aquella persona se impacta. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que pagar, solamente no tenemos nada que hacer para obtener algo, sino solamente tenemos que rendirnos ante los pies de Dios. Por eso quería compartir en esta noche este pensamiento y reflexionar en este tema y pensar, y todos los días dejar nuestra vida a los pies de Cristo, y cada día para no caer en aquel evangelio diferente. Debemos día a día instruirnos en la palabra. Sabemos que hay un ejemplo que tiene que ver con los billetes. Uno si está acostumbrado a manejar billetes, uno al estar todo el tiempo con billetes verdaderos, cuando viene uno falso, te das cuenta rápido. Por eso nosotros tenemos que día a día pasar tiempo con la palabra y saber que es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y cuando vengan a presentarnos a un evangelio diferente, saber que el verdadero es el que realmente vale, y defender aquel evangelio. Tenemos que estar preparados para defender también la palabra de Dios. Por eso quería compartirles esto. Espero haber sido claro, y Dios bendiga su palabra.